Muy buenos días a todas y a todos los asistentes que han destinado su tiempo para estar presentes el día de hoy. Muchas gracias. Las y los constituyentes de la Ciudad de México convocantes, el Senado de la República y el grupo parlamentario de la fracción del Partido de la Revolución Democrática le extienden la más cordial de las bienvenidas a este foro titulado Aportes de la Constitución de la Ciudad de México a la democracia mexicana. Este foro estará constituido por 3 mesas: la Ciudad de México y el nuevo pacto social, la igualdad sustantiva en la Constitución de la Ciudad de México y la nueva organización del poder público y representación ciudadana. Antes que nada, permítanme presentarles, por favor, a los integrantes, convocantes y a quienes participarán en la primera mesa de este foro, en orden de fondo a final: la licenciada Nelly Antonia Juárez Audelo, diputada constituyente. Bien menciona el senador Encinas, la más joven de la Asamblea Constituyente. Sigue la presentación de la doctora Clara Hussitman, activista y diputada constituyente. El doctor Porfirio Muñoz Ledo, constituyente y coordinador de la reforma política en la Ciudad de México. La doctora Marcela de la Garde de los Ríos, constituyente de la Ciudad de México. La senadora Dolores Padierna Luna, coordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República. La maestra Tobián Ledesma Rivera, diputada constituyente y activista. El senador Alejandro Encinas, senador de la República Mexicana. Comentándoles brevemente la dinámica del foro, en este momento contamos en el presidium con las convocantes del foro y aquellas y aquellos que integrarán la primer mesa de este foro. De manera que cederemos el uso de la palabra a las convocantes para la inauguración del foro y posteriormente se quedarán en el presidio quienes ocuparán la primera mesa de este espacio. Cedo la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna. Muchas gracias. Agradecer a este conjunto de compañeras y compañeros constituyentes que hicieron historia y que les agradezco mucho que hayan aceptado estar en este foro hoy, aquí hablando sobre los aportes de esta Constitución de la Ciudad de México para la ciudad y para el país. A ustedes agradecerles infinitamente su tiempo, su interés, sus preguntas, sus propuestas, sus ideas, que más tarde tendrán la palabra. A manera muy rápida de introducción diría que entre septiembre de 2016 y enero de 2017 tuvieron lugar los trabajos de la Asamblea Constituyente, esta asamblea que entregó en tiempo y forma la primera Constitución de la Ciudad de México con resultados muy afortunados y muy sobresalientes. Es un documento innovador de enormes alcances y repercusiones. Es también la coronación de un largo proceso de la lucha ciudadana por la autonomía de la ciudad. En la historia contemporánea, si pudiéramos ubicar alguna fecha en la que dio inicio este largo proceso, ubicaría yo a los sismos de 1985, cuando inició una larga marcha que dotó de sentido esta hazaña que se vuelve realidad ahora en 2017. Esta Constitución da cuenta del espíritu profundamente democrático capitalino, de sus conquistas igualitarias y libertarias, de los derechos humanos como eje estructural de la Constitución. Pone aquí una
democracia intensa y participativa que coloca a la Ciudad de México como la más democrática del país, con mecanismos de democracia representativa, directa y participativa, que todas son complementarias entre sí. Las alcaldías, un nuevo modelo de gobierno, no existe en México otro modelo como este, lo vamos a innovar, lo vamos a experimentar, a ver si todo lo que pensamos las y los constituyentes le dimos al clavo para que incluso los municipios del país puedan adoptar este modelo de gobierno de proximidad. También hay nuevos modelos para el desarrollo económico, para el urbanismo social, otra visión sobre seguridad pública, otro funcionamiento del Poder Judicial. Está dentro de ella todos los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, entre muchos contenidos más. Por primera vez en la historia, las personas son colocadas primero y después el poder. Todavía no está siendo comprendida a cabalidad en toda su dimensión y por ello estos foros resultan indispensables. Las constituciones importan mucho, no solo por ser una máxima norma, sino porque representan momentos fundacionales. La Constitución de la Ciudad de México funda una nueva era para la ciudad, una nueva época en la historia de la sociedad capitalina. Las constituciones caracterizan también la culminación de una larga transición. Esta que yo ubiqué en el 85 termina después de tanto tiempo ya esa transición e instaura con esta Constitución nuestra nueva etapa. Es también las constituciones son la conclusión de las revoluciones, por ejemplo. Aquí tuvimos una revolución pacífica, democrática, no armada, pero al final de cuentas es una revolución ciudadana y significa el nuevo rumbo que le espera a la sociedad. Es, por lo tanto, un nuevo proyecto de ciudad que da rumbo a los ideales y a los principios de los pueblos. Es también un gran pacto social, los acuerdos mínimos para mantener la paz, la tranquilidad, son los medios lícitos para la búsqueda del poder, son los límites que tendrá quien ostente el poder. La Constitución establece las formas que adoptará la nueva relación entre el Estado y la sociedad, entre muchas otras cosas. En síntesis, las constituciones son un proyecto colectivo de vida que en el caso de la Constitución de la Ciudad de México mira hacia el siglo XXI. La Constitución fue producto de debates, de desacuerdos, de tensiones, de visiones distintas, de desconfianzas, pero sobre todo fue producto de la voluntad política de las y los constituyentes. Reflejo también de pluralidad, de diversidad de visiones, de realidades dinámicas, y demuestra que a pesar de las diversidades de pensamientos, cuando se antepone un bien principal, se puede poner en segundo plano los intereses de cada quien. La Constitución da cuenta de la vida que anhelamos tener en la Ciudad de México y que tiene en el horizonte la democracia mexicana, comprendida en su más amplio sentido, una forma de vida basada en la prosperidad constante de su población, dejar atrás los conservadurismos y las ortodoxias para explorar nuevos paradigmas. Todos estos nuevos paradigmas serán encontrados en nuestra Constitución. Encontrar salidas para la crisis política, para la crisis de violencia, para la crisis económica, es una ruta para convertir a la Ciudad de México en el mejor lugar para vivir. Esto implicará
un cambio profundo de magnitudes que aún no se ha alcanzado a atisbar en toda su extensión. Por ejemplo, el gran objetivo de esta Constitución es alcanzar la vida digna para todos y todas. ¿Cómo vamos a alcanzar una vida digna dentro de los cánones neoliberales que tienden a generar pobreza y profundizar la desigualdad? Obviamente que la Constitución de la ciudad se aleja del neoliberalismo y obliga a erradicar las desigualdades estructurales mediante la redistribución justa de la riqueza, la generación de empleos, el fortalecimiento del ingreso. Así, con muchas otras medidas, se va a ir erradicando la pobreza. Todas las políticas públicas, todas las acciones de gobierno y de todos los poderes en la ciudad deberán apuntar hacia este objetivo. Políticas que no abonen a ellos o vayan en sentido contrario podrán ser reconvenidas por inconstitucionales por la sociedad. Yo termino mi participación diciéndoles que esta nueva Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México, representa un salto para la recuperación de la confianza, la credibilidad, para tener un sistema íntegro, responsable, humano, que tiene como objetivo garantizar los derechos humanos, alcanzar la vida digna y por entero podemos aspirar a una verdadera democracia, donde la sociedad, la población esté primero que nada y que nadie. Muchas gracias. Le daría la palabra a la doctora Marcela Lagarde para darnos la bienvenida a este foro. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos a este foro magnífico que hemos organizado constituyentes con el ánimo de dar a conocer los principios fundamentales de la nueva Constitución de nuestra ciudad y de difundir y divulgar ese contenido tan importante a través de ustedes, de otras redes sociales, a través de los grupos, de los partidos políticos, que ese debe ser su trabajo fundamental, pero también del sistema educativo en nuestra ciudad. Aspiramos a que haya un conocimiento profundo de las niñas, los niños, las personas adolescentes, las y los jóvenes, de todos aquellos que están en el sistema educativo tan amplio en nuestra ciudad. Aspiramos también que la clase política de la ciudad conozca su Constitución y se avenga a las propuestas que ya no son propuestas, que ya son ley en nuestra Constitución, para lo que mencionaba la senadora, que son pautas de convivencia social de nuevo tipo. La Constitución de la Ciudad de México tiene un modelo deliberativo y dialógico. Así fue creada. Fue creada en un gran proceso de deliberación. Participamos en su hechura mucha gente, no solamente las 49 diputadas constituyentes y los 52 diputados hombres constituyentes. Quiero decirles, y con eso yo voy a terminar porque tengo otra exposición después, que a mí y a todas nosotras y a todos mis compañeros nos da muchísimo gusto informar a ustedes que la Asamblea Constituyente funcionó desde su instalación como la primera gran asamblea paritaria en nuestro país, y yo diría que en muchísimos lugares de América Latina. Paritaria. El día que instalamos la asamblea nos pasaron lista, nos registramos y éramos 48 mujeres y 52 hombres. Creo que fuiste tú, Alejandro, quien nos hizo conocer esa relación que, digamos, es paridad.
estamos hablando de un punto más, un punto menos. Creo que días después se fue un diputado constituyente y quedamos mayoría mujeres. El tema no es ese, el tema es la paridad, que es una relación de igualdad en la política a la que no estamos acostumbrados porque vivimos de sistemas inequitativos, particularmente con las mujeres y con la participación política de las mujeres. Esta es la primera vez que ya como una propuesta política se integró esa lista de 100 con esa concepción de que ahí iríamos a debatir mitad mujeres y mitad hombres, jóvenes, como mis compañeras que están aquí, que también estuvieron participando como su identidad de juvenil, estuvieron participando también desde una perspectiva étnica, indígena. Hay varios compañeros y compañeras que pertenecen a distintas etnias y que son habitantes de nuestro país. Tal es el caso de mi querida compañera Nelis. Y bueno, se procuró que hubiera una participación de aquellos grupos que habían estado en minoría. La igualdad no fue numérica, pero sí fue ante la norma. Y la igualdad se construye en esta Constitución planteando iguales derechos, iguales oportunidades, igual proceso de integración e incorporación a los procesos económicos, sociales, educativos, políticos y culturales. Todo este tema, lo veremos en la otra mesa, es un eje fundamental de nuestra Constitución. Quiero decirles, por último, les informo que algunas diputadas constituyentes desde el principio nos convocamos, incluso desde el PRD, por ejemplo, nos convocamos antes, y creo que también diputadas de Morena, y ya llegamos organizadas a la Asamblea Constituyente. Y luego ahí invitamos a más y más compañeras de otros partidos políticos y les informo que creamos una red de mujeres constituyentes independientemente de los partidos en los que estemos. Y es una muestra de democracia paritaria también. Y bueno, esa red ha estado funcionando. Hace un par de semanas tuvimos un evento con compañeras de diversos partidos. En esos poquitos meses que mencionó Dolores, fuimos capaces de ponernos de acuerdo, fuimos capaces de defender nuestras ideas, respetando el pensamiento político de las y los demás. Ese acuerdo nos ha llevado a tener una enorme camaradería con compañeras próximas, pero también con compañeras que están en los otros grupos y partidos políticos. Hemos tenido no solamente un encuentro de trabajo político arduo, comprometido con nuestra ciudad, y nuestro país y nuestro tiempo, sino que también hemos hecho amistades políticas. Ese término me parece que debemos adoptarlo. Amistades políticas son aquellas que hacemos cuando construimos opciones alternativas políticas y lo hacemos respetando la pluralidad y la diversidad. Bueno, pues su Constitución, nuestra Constitución, reúne en sus páginas también ese gran encuentro político que logramos en nuestra ciudad. Yo lo voy a dejar aquí porque después quiero hablar de la filosofía política de los derechos humanos que está en nuestra Constitución. Se las debo. Muchas gracias. Muy buen día a todas y a todos. Es muy emocionante ver un salón lleno porque el tema por el cual nos reunimos la senadora Padierna,
Tobián, Lolkin, Marcela, pues fue la preocupación que teníamos de la difusión que se estaba dando sobre la Constitución de la Ciudad de México, pero también la defensa, el estar trabajando porque se conozca y la misma población, los mismos ciudadanos de esta ciudad sean quienes defiendan esta carta que se armó en consenso. Mucho tiempo se dijo que esta asamblea venía deslegitimada porque había una mayoría conservadora o un bloque que estaba sobre representado de la derecha en la asamblea constituyente y ponían en duda qué se podía alcanzar, se ponía en duda si se podía concluir estos trabajos. Pero el reloj se paró y el 31 de enero tuvimos una constitución que respondió a las exigencias de la ciudad, a una ciudad de izquierda, donde a través del debate, del diálogo, del consenso, se fue estructurando una carta de derechos, una reconfiguración del poder político, una composición, el reconocernos como una ciudad con composición pluricultural, pluriétnica, multilingüística. Íbamos y estábamos muy contentos porque habíamos alcanzado los consensos y era la prueba de que se podían conseguir mayorías para tener las agendas que tanto se habían exigido, la redignificación el salario, el mínimo vital, lo que le llamamos también renta básica o ingreso universal. Pero ¿qué sucedió? Empezaron a llegar impugnaciones a esta carta, algunas y las más preocupantes, sobre todo desde el Poder Ejecutivo Federal, donde ponen en duda, donde con argumentos pues ilógicos y racionales ponen en duda el derecho de las familias, ponen en duda el derecho de los periodistas a estar teniendo condiciones para su libertad de expresión, y es por lo cual hemos decidido pues emprender este camino de la defensa y la difusión. Dos verbos, difundir y defender, que en estos momentos se hacen vitales frente a las toma de decisiones que estará haciendo la Suprema Corte en futuras fechas, pero también ante lo que estamos viendo en la Asamblea Legislativa, que están tomando decisiones sobre las leyes secundarias. Por eso los invito a que estemos conociendo todo este universo que es la Constitución de la Ciudad de México, una carta de derechos que es inagotable, no es como la Constitución Federal que está dividida en dos, la parte orgánica y la parte dogmática, sino que se va entrecruzando las obligaciones de las autoridades y los derechos que como ciudadanos tenemos. Pero conocerlas de quién es mejor, de quienes han estado pues en la lucha desde hace muchos años, ya lo mencionaba la senadora Padierna desde el 85, quienes han estado como Porfirio buscando esta reforma política a lo largo de los años, y también quienes como una nueva generación llegamos a esta Asamblea Constituyente a aportar nuestros conocimientos y nuestros sentimientos para configurar una mejor ciudad, la ciudad donde queremos vivir. Muchísimas gracias y esperemos que disfruten estas mesas y conozcan más de nuestra Constitución. A pasar a un mensaje de la diputada Lolkin Castañeda, que ella no pudo estar con nosotros el día de hoy, pero ha estado en todo el proceso de organización, desde la reunión para empezar a hacer este foro, y pues no queríamos dejarla sin dar una intervención. Ella está haciendo un trabajo sobre la defensa de derechos de la comunidad LGBTTI en Europa, entonces pues vamos a escuchar el mensaje de la diputada Lolkin Castañeda. Hola, buen día. Les damos la bienvenida a este foro, aportes de la Constitución Ciudad de México a la democracia mexicana. Reconocemos la gran importancia que tiene nuestra Constitución de la Ciudad de México, que es el resultado de un proceso de diálogo de sociedad civil, de entes públicos, de quienes nos representan y que tiene grandes aportaciones al debate nacional. Tenemos una Carta de Derechos robusta, sólida, garante, que reconoce la autodeterminación, la igualdad, la no discriminación,
que da certeza a los grupos de atención prioritaria, en fin, que diseña y moldea una sociedad vanguardista y de futuro. Además, tenemos grandes mecanismos de participación ciudadana que sin duda servirán para seguir fortaleciendo la democracia en nuestro país. Este foro lo hemos pensado para dialogar, para apropiarnos de nuestros derechos, para defender nuestra Constitución y sobre todo para que sea un espacio de intercambio y de construcción. Bienvenidas las críticas, bienvenidas las sumas y sobre todo bienvenida toda la posibilidad de cambiar nuestra sociedad. Bienvenidas y bienvenidos todos. Sí. Pues muchas gracias a la diputada Lolkin, que está al pendiente del proceso y que tenemos la posibilidad de ahora con las nuevas tecnologías de, aunque sea un mensaje a distancia, para su aportación en este foro. Y finalmente, bueno, yo voy a tomar la palabra. Primero, agradecer a mis compañeras y compañeros constituyentes, siempre tan solidarios para el trabajo colectivo y en equipo. De verdad, he aprendido muchísimo de todas y cada uno de ustedes en todo este proceso, desde las diferentes visiones y formas de trabajo, y creo que eso es una de las primeras aportaciones de la Asamblea Constituyente, que se demostró que a partir de un trabajo colectivo, con la apertura a la ciudadanía, se puede hacer todo un proceso legislativo completamente diferente. Primero, creo, y quienes trabajamos en la incidencia desde la sociedad civil, no habíamos tenido un proceso como ese para presentar propuestas de lo que queremos para nuestra ciudad, incluso para nuestro país, porque yo sostengo que nosotros absorbimos coyunturas sociales y políticas de todo el país, en materia de derechos humanos, en materia de la distribución de cómo está el sistema político en México, y creo que la Asamblea Constituyente fue un elemento fundamental para estas discusiones, y por eso el tema del foro, ¿no? Aportaciones a la democracia, porque en realidad de las discusiones que tuvimos no solo son para la Ciudad de México, sino para todo el país. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El segundo tiene que ver justamente con el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía es uno de los conceptos que se ha discutido más en la ciencia política, en la antropología, en todo, en la sociología, sobre quién pertenece y a dónde. Y es que la realidad nos ha rebasado en procesos de migración, procesos de identidad, en un montón de cosas de quién pertenece o no a una nación. Y en la Asamblea Constituyente dimos un debate muy importante. El licenciado Porfirio Muñoz Ledo no me dejará mentir que en la Comisión de Ciudadanía luchamos un montón por el concepto de ciudadanía universal, que tiene que ver con una visión más incluyente sobre las personas en un estado. Entonces, rescato primero, que tiene que ver también con el tema a los votos a los 16 años. Uno, ningún órgano legislativo había expuesto tantos argumentos a favor de crear un mejor marco jurídico a favor de la participación ciudadana y la participación juvenil. Dos, en el Pleno, ningún grupo parlamentario se manifestó en contra del voto a los 16 años por falta de incapacidad o madurez de las y los jóvenes. Sin embargo, por su inviabilidad inconstitucional, ¿no? El argumento final es que no había viabilidad constitucional, pero no tuvo que ver con una capacidad de las y los jóvenes, y que tiene que ver directamente con el concepto de ciudadanía. Y tres, algunos grupos parlamentarios propusieron la necesidad de hacer incluso reformas federales para incluir una visión más integral del concepto de ciudadanía que incluya las diferentes formas de identidad, incluyendo a las y los jóvenes. Y finalmente, una investigación que estamos haciendo desde Ciudadanía Activa, en la organización a la que yo estoy trabajando en los últimos meses, y tiene que ver la relación de la Constitución de la Ciudad de México con la agenda internacional.
que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 16 objetivos, 169 metas. La Constitución contiene todos y cada uno de estos objetivos, no solo de manera general, sino también en las metas que se están estableciendo, que son los indicadores de medición. De hecho, ahorita en Nueva York se está presentando el panel de seguimiento a los procesos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda internacional. Y en el caso local, nosotros a partir de esta Constitución tenemos un gran avance en el objetivo de fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. El único objetivo que no lo tenemos tan claro es el tema que tiene que ver con la limpieza de los mares, que es de los últimos objetivos, porque no somos una ciudad que no tiene puertos, pero al final tenemos una agenda local, nacional e incluso internacional en nuestra Constitución. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer, y ahora que está un debate sobre a dónde debe ir la izquierda, creo que la Constitución de la Ciudad de México es un gran ejemplo.